resurrección de Jesucristo, porque le ha dado un sentido de aprobación de lo que hizo Jesucristo por parte de Dios, que aceptó el sacrificio de Cristo. Hoy vamos a hablar de un personaje, de dos personajes que van por un camino, y es la historia de dos viajeros que vivieron en el primer siglo, que durante su recorrido fueron acompañados por un hombre que misteriosamente era extraño para ellos en esos momentos. Y estas escenas son posteriores a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante a través de esta historia que vamos a ver que definitivamente la historia de la Biblia no son historias sueltas, no son una cosa aquí, otra cosa allá, sino que tienen una armonía y hay un plan diseñado desde la creación, desde antes de la creación. Vamos a abrir la Biblia en San Lucas capítulo 24 y vamos a pedir la acogida que nos ayude mientras ustedes van buscando en la Biblia. Se nos olvidó hoy la ofrenda por los necesitados, entonces ahí está el hermano Jorge, nos va a ayudar a recoger esta ofrenda pro necesitados. Evangelio según San Lucas capítulo 24. Se menciona el nombre de uno de ellos, Cleofas. Ese personaje que camina con ellos le revela eventos del pasado que, amarrados el uno con el otro, enfocan hacia el Mesías, hacia Jesucristo, el Hijo de Dios. Capítulo 24 de San Lucas, versículo 13. No es que vamos a hacer una explicación versículo por versículo, porque terminaríamos la próxima Semana Santa. Entonces, pero voy a leer el texto para que ustedes tengan idea. San Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, 60 estadios de Jerusalén, eso más o menos unos 11 o 12 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como que le entregaron los principales y sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que eso fue un día domingo. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre vosotros, de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, o sea, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias porque hoy podemos celebrar de que tú estás vivo, de que tú resucitaste y que la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario fue aceptada por ti. Señor, gracias, oh Dios, porque en la cruz del Calvario tú te ofreciste por nosotros como el Cordero Pascual. Y gracias porque tú lo ratificaste. Y gracias porque hoy podemos celebrar. Ayúdanos a ver este acontecimiento, Señor, a la luz de las Escrituras. Y que podamos entender y que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para ver el plan que tú has preparado para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. En un recorrido de 12 kilómetros, un forastero, en ese momento para ellos, les abre las Escrituras y empieza a relatarles todo lo que había sucedido, todo lo que se había predicho acerca del Mesías. Y vamos a ver en esta mañana esta historia del camino Emaús, estas predicciones, donde vamos a ver una secuencia de hechos que apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer a través de una película. Voy a pedirle a Cogida que nos ayude apagando las luces. Carlos nos va a ayudar también en la proyección de la imagen de una película titulada Camino a Emaús, donde vamos a ver esta historia que leemos, la vamos a ver en acción. Y prestemos atención a todos los eventos como apuntan al Señor Jesucristo.
camino a Emaús. Un domingo, hace más o menos 2000 años, todos estaban agitados, hablando de los eventos de los últimos días. Un controversial nuevo líder había sido matado por las autoridades y nadie estaba seguro de lo que podría seguir aconteciendo. Dos hombres, amigos de este líder, estaban muy preocupados. Al iniciar su camino a una ciudad cercana, los dos trataron de organizar los hechos para entender lo que había sucedido. Como muchos, los dos tuvieron grandes esperanzas, pero con su líder muerto, parecía que todo estaba perdido. No entendían. Entonces, se les unió un extraño. Solo quiero salir de esta ciudad. Llegaremos a Emaús al anochecer. No puedo creer lo que sucedió. ¿De qué están hablando? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Lo mataron. Lo ejecutaron el viernes pasado. ¿Mataron a quién? ¿De verdad no sabes? ¿Un criminal? ¿Qué crímenes cometió? No. Él era inocente. De hecho, cuéntale sobre los milagros. Él tenía el poder de sanar a la gente de forma Un instantánea. hombre ciego toda su vida, un toque, y enseguida pudo ver perfectamente. Hizo muchos milagros. Él curó la lepra, restauró un brazo inútil. La hija de Jairo. Sí, la hija de Jairo. Ella murió, nosotros la vimos. Él la trajo de nuevo a la vida. Enormes multitudes lo escuchaban hablar. Miles de personas al mismo tiempo, y cuando él Hablaba con la autoridad de un profeta, enviado por Dios. y no fue como los otros líderes religiosos. ¿De qué manera? Él compartía tiempo con personas que eran odiadas por todos los demás. Comía y bebía con los despreciados por la sociedad. Pero no aprobó sus pecados. Él no toleró ningún pecado, pero no miraba con desprecio a los pecadores. Era misericordioso, compasivo. Es verdad. Él fue muy diferente de todos los demás maestros. Entonces lo apresaron. Lo torturaron. Pusieron clavos en sus... En el Gólgota, ellos lo crucificaron el viernes. Allá murió el viernes. Si era tan bueno, ¿por qué fue ejecutado? Ellos lo odiaban. Al principio, los líderes religiosos solo estuvieron de acuerdo con sus enseñanzas. Pero luego, yo pienso que lo veían como una amenaza a su posición de poder. ¿Y lo era? Nosotros pensamos que él era el Mesías profetizado, que él era el rey que nuestra nación ha estado esperando. Pusimos toda nuestra esperanza en él. Pensamos que nos salvaría. Ese hombre, ¿cuál era su nombre? Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Este Jesús han ido ustedes a su tumba? No. ¿Por qué? Hoy por la mañana algunos amigos nuestros fueron a la tumba de Jesús. Es extraño. Ellos dijeron que estaba vacía. Eso realmente no tiene sentido. Nada de eso tiene ningún sentido. Simplemente no entendemos qué está pasando. ¿Cómo es que no entienden? ¿No saben que todos estos sucesos fueron predichos por los profetas una y otra vez desde los escritos de Moisés? La muerte de Jesús, el viernes. ¿No está eso en los escritos antiguos desde hace más de 1000 años? Sí. ¿Por qué no pueden creer las profecías que dicen que el Mesías tendría que sufrir exactamente de la forma en que Jesús lo hizo?
Y solo entonces entraría en su majestad, en una gloria que ustedes verán pronto. Todo era parte del plan que empezó hace mucho tiempo, en el amanecer de la historia. Entonces, ¿estás diciendo que la muerte de Jesús es el cumplimiento de una antigua profecía? ¿Tenía que morir nuestro amigo? No veo la relación. Comencemos por el principio. Cuando Dios creó el mundo, había completa perfección. No había pecado, ni dolor, ni tristeza, ni muerte. Pero llegó la maldad. Satanás, ¿correcto? Sí. Satanás vino a deshacer la armonía que Dios había creado. Dios había ordenado al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, que nunca comieran de cierto árbol. Pero Satanás, en forma de serpiente, los sedujo a desobedecer, diciendo que si comían un poco, se volverían iguales a Dios. Pero eso no era cierto, Satanás había mentido. Y Dios les había advertido que si comían de ese árbol morirían. Adán y Eva se rindieron ante la tentación, rechazando el plan de Dios para ellos. Inmediatamente sintieron culpa y temor y trataron de esconderse de Dios. Desobedecer a Dios causaría que ellos experimentaran las consecuencias de su pecado, un mundo de dolor, sufrimiento y muerte, ataques diarios del malvado. Ese es el mundo en que todavía hoy en día vivimos. Pero Dios no abandonó a la humanidad. Él fue a ellos y les anunció que su plan para arreglar las cosas, que un día un descendiente de ellos nacería y aplastaría a Satanás y al poder del mal. Este descendiente, el Mesías, traería nuevamente la paz al restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Sí, y al principio nosotros pensamos que Jesús era el Mesías. Parecía que él podía hacer cualquier cosa. Pero entonces, cuando estaban a punto de ejecutarlo, ¿por qué no los detuvo? Si él era el Mesías, ¿no podía fácilmente destruir a sus enemigos y a todos los impíos? ¿Quieres decir como el diluvio? Sí, como el diluvio. ¿Por qué no acabó con los impíos otra vez? Tal vez con otro diluvio o algo así. Acabar con los impíos. Mis amigos, ¿y quién habría quedado? ¿No tienen ustedes pecado? Bueno, yo... Tal vez ustedes entendieron mal la lección del diluvio. En los siglos después de Adán y Eva, el mundo se volvió cada vez más depravado, rebosante de violencia y de maldad. Dios envió un gran diluvio para acabar con los impíos, con todo el mundo sobre la tierra, excepto un pequeño grupo, la familia de Noé, que sobrevivió en su arca. Cuando se acabó el diluvio, Dios creó el arco iris. ¿Recuerdan para qué? Sí, para recordarle a las futuras generaciones que Dios siempre los protegería. Es cierto. Pero el diluvio también fue una advertencia. Dios es paciente, pero finalmente su paciencia tiene un límite, como pasó con la gente del tiempo de Noé. Llegará el día del juicio. Un día todas las personas estarán enfrente de Dios para responder por sus pecados. E incluso los hombres justos, como Noé. Incluso el hombre más justo es capaz de hacer el mal. Hay pecado, es decir, rebelión contra Dios, que yacen en lo profundo de cada corazón. Si todos somos pecadores, y si Dios odia el pecado, entonces estamos perdidos. El castigo será terrible, eterno. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo alguna vez hacer algo bien para Dios? No, no puedes. Porque Dios exige perfección. Pero anímate, amigo mío.
Porque Él entiende tu situación. Él está lleno de compasión y misericordia. Por eso es que Él interviene para rescatarte. No olvides la promesa del Salvador que arreglaría las cosas, que te haría perfecto ante los ojos de Dios. Esa es la promesa hecha a Adán y a Eva, y después a Noé. Y luego Abraham, ¿verdad? Sí. Dime lo que sabes acerca de la promesa a Abraham. Dios le dijo que tendría tantos descendientes como las estrellas del cielo. Pero Abraham tenía casi 100 años y su esposa Sara no había podido tener hijos. Pero Dios cumplió su promesa, ¿no es cierto? Sara dio a luz y Abraham se convirtió en el patriarca de una gran nación. Y Dios también prometió que un día el Mesías vendría de entre los descendientes de Abraham. ¿Significa que como venimos de la familia de Abraham y que solo por eso heredamos las bendiciones de Dios? No. Algunos creen eso. Piensan que de alguna manera un grupo es superior a otro, pero eso no es lo que Dios enseña. Recuerden la historia original. Dios le prometió a Abraham que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por el medio del descendiente de Abraham, el Mesías. Abraham creyó en esta promesa. Eso es lo que lo hizo bueno ante Dios. Recuerden lo que fue escrito. Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Como ven, ante los ojos de Dios, los verdaderos hijos de Abraham son los que creen en el Mesías, como lo hizo Abraham, sin importar cuál sea su nacionalidad. Nosotros creímos que Jesús era el Mesías, pero sí lo era. ¿Por qué no nos liberó de nuestros enemigos? ¿Esperaban ustedes un Mesías que fuera como Moisés? Pero sí, en los tiempos de Moisés el pueblo fue esclavizado por los egipcios. Ahora estamos bajo la tiranía de los romanos. Sí, hay algunas similitudes, pero recuerden toda la historia. Fue la rivalidad entre los descendientes de Abraham lo que los llevó a vivir en Egipto, donde se convirtieron en esclavos. El pueblo sufría, pero Dios no los abandonó. Él rescató a su pueblo levantando a Moisés como un gran líder. Moisés le exigió al rey de Egipto la libertad para su pueblo. Cuando el rey se negó, Dios envió plagas a los egipcios. Pero eso es lo que no entiendo. Moisés fue un gran líder que luchó contra los opresores. Pero Jesús, él ni siquiera se defendió. Muy cierto, no lo hizo. Como un inocente, o sea, como un cordero. Ya veo. La última plaga. Tú estás diciendo que apunta a Jesús. No lo entiendo. ¿Cuál fue la última plaga contra Egipto? Bueno, que la muerte vendría sobre el primogénito de cada una de las familias en el país, excepto sobre las de aquellos que mataron un cordero inocente y pusieron su sangre en las puertas de sus casas. Exactamente. Dios estaba demostrando que el sacrificio de un inocente salva de la muerte. Por eso es que lo recordamos todos los años. La celebración de la Pascua. Sí. Y tú estás diciendo que la Pascua, la cual hemos celebrado desde el tiempo de Moisés, apunta a Jesús. Ahora entiendo. Y tal vez eso explica lo de la otra noche. Estábamos comiendo la cena de Pascua con Jesús. Él dijo algo que pareció extraño en ese momento. Él partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Luego nos dio vino y dijo, esta es la sangre de mi pacto. Tal vez él estaba diciendo que en la cena de Pascua no solo miremos hacia atrás a la sangre del Cordero, sino que también miremos hacia adelante a la sangre del Mesías. Sí. Todos estos años, durante la Pascua, el pueblo de Dios se purificó sacrificando un cordero. Estaban aprendiendo que sin el derramamiento de sangre no habría perdón de los pecados. Creo que veo la conexión entre la sangre de los corderos sacrificiales y la sangre del Mesías, pero no entiendo por qué la muerte del Mesías salvaría a alguien. Nuestros líderes religiosos dicen que tenemos que seguir las leyes y los ritos, como los 10 mandamientos, y entonces seremos salvos. Eso es, si ustedes realmente pudieran guardar todas las leyes.
Pero la realidad es que nadie puede. Los mandamientos son un recordatorio del pecado. Esa es una de las principales razones por la cual Dios les dio los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Cada uno de los 10 apunta a una debilidad del corazón humano, revelando cómo cada persona desafía los principios de Dios. No adorar a nada como a Dios, excepto al verdadero Dios. Honrar a los padres, no tener sexo fuera del matrimonio, no robar, no calumniar a nadie, no desear lo que pertenece a otros. Yo conozco los mandamientos y los he guardado. ¿Has guardado perfectamente todos los mandamientos? Bueno, yo... ¿Alguna vez has sentido codicia, odio o lujuria? ¿Has sido egoísta? Incluso tener malos pensamientos es incumplir la ley. Pero yo soy una buena persona. He ayudado a otros cuando he podido. Doy a los pobres. Tal vez no soy perfecto, pero... Pero Dios es perfecto. Él establece las normas. Y la norma es la perfección. Entonces, ¿qué podemos hacer? De la forma que lo describes, nunca podré ser suficientemente bueno. Esa es la razón por la que no puedes. No puedes salvarte a ti mismo mediante tus propios intentos de bondad. Entonces, ¿tú nos estás mostrando una imagen sombría? No, no te sientes desesperado. Esta es la razón precisa por la cual vino el Mesías, para liberar a la gente de la esclavitud del pecado. Ese es el centro de la promesa que Dios les hizo a Adán y Eva, y a Abraham, y a Moisés, y a toda la gente que fracasa en cumplir sus mandamientos. Incluso hoy en día, la promesa del Salvador, que viviría perfectamente y que sufriría tu castigo, que saldaría tu deuda, que te haría justo ante los ojos de Dios, perfecto ante sus ojos. Esas son muy buenas noticias. Pero la gente estaba esperando que este Mesías fuera un rey poderoso que anunciara una era de gloria para nuestro pueblo. Como el rey David. La historia de David es importante por otra razón. Hablemos sobre eso. Mucho después de Moisés, David llegó al trono con enorme riqueza y gran poder. Sí, él fue un gran líder, un héroe militar. Hemos estudiado sobre él. Entonces saben que él también cometió muchos pecados. Sí, él tuvo un romance con la esposa de otro hombre. Luego mató a ese hombre para poder casarse con ella. Estos pecados atormentaron la conciencia de David. Cuando fue confrontado, él admitió que había pecado contra Dios. David se arrepintió y Dios perdonó su pecado. Como Abraham y Moisés antes de él, David no solo reconoció que era pecador, sino que también confió en que Dios lo perdonaría por medio del Mesías prometido que vendría a arreglar las cosas. ¿Estás diciendo que hoy en día no necesitamos otro rey como David? Ustedes necesitan a alguien más poderoso que David. Un rey que esté por encima de todos los reyes. Dios prometió un descendiente que establecería un reino mucho más grande. Un reino que durará para siempre. Un reino de paz perfecta. ¿Es Jesús el descendiente prometido? Jesús. Sí. Y un día todos reconocerán a Jesús como la persona que realmente es. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios el Padre excepto por medio de Él. Es exactamente como Él nos dijo. Espera, ¿a dónde vas? Se está haciendo tarde. Mi casa está allí, por favor. Quédate con nosotros y cuéntanos más. Entonces, hace solo una semana las multitudes vitoreaban a Jesús como un rey. Y días después lo torturaron y lo mataron públicamente. ¿Y estás tú diciendo que hace más de 1000 años se escribió sobre estos hechos?
Isaías vio toda la historia como si ya hubiera ocurrido. Él escribió: porque nos ha nacido un niño y se le darán estos nombres: Príncipe de Paz. Y más tarde, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Es Jesús exactamente. Él murió por nuestros pecados. Eso es lo que has estado tratando de decirnos. Sí, es lo que Dios ha dicho desde el principio. El pecado de ustedes merece castigo, y el Mesías recibe ese castigo por ustedes, como si Él hubiera cometido el pecado, para que ustedes puedan escapar del castigo que son culpables y vivir eternamente en perfección, en el hogar celestial, alejados de los problemas de este mundo. Esto es lo que Adán y Abraham, Noé y Moisés y todos los profetas estaban esperando: un lugar donde no habrá hambre ni sed, donde Dios enjugará toda lágrima en sus ojos, donde veremos a Dios cara a cara. En el cielo habrá gente de todas las naciones, tribus e idiomas, y todo eso es de ellos y de ustedes, por el amor de Dios, un amor que lo llevó a morir por ustedes. ¿Cómo pudimos ser tan sordos? Las veces que el propio Jesús nos dijo que sufriría y moriría, como fue profetizado. Él también dijo que resucitaría el tercer día. ¿Qué es hoy? Hoy. Entonces deben verlo. ¿O piensan que les digo mentiras? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Como nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob fueron bendecidos por ti, oh Señor Todopoderoso, Rey de la tierra, bendícenos y también esta comida. Jesús,